lectores de AF Medios, agradecemos el favor de su atención. Gracias por acompañarnos en esta noche de Focus, este 31 de julio del 2024. Y como siempre, pues es un gusto poder saludar a Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias. Igualmente, Saúl. Muchas gracias. Un placer poder compartir contigo una charla. Sí, estas conversaciones que se ponen a veces tan interesantes. Sí, claro. Pero para empezar, pues vaya encrucijada que tienen en Venezuela. Vaya problema que tienen que resolver los ciudadanos ante toda esta situación que se ha dado y sobre todo a la fuerza y a la imposición que parece no ceder de parte de Nicolás Maduro y todo su entorno político y de gobierno y de poder en Venezuela, ¿no? Sí, vaya, es un caso muy triste, pero a final de cuentas demuestra mucho la mecánica del poder autoritario, ¿no? El poder autoritario normalmente se resiste, no normalmente, siempre se resiste a dejar el poder hasta que no comienza una insurrección que lo vuelve insoportable o intolerable o inadmisible la continuidad en el mismo poder. Así ha ocurrido siempre, es cuando surgen las grandes revoluciones, los grandes movimientos sociales, así ha ocurrido en México. Porfirio Díaz, que había sido un gran hombre, pues no se fue del poder de forma pacífica hasta que la revolución ya estaba muy avanzada. Y él, ya en el momento que ya era inevitable el choque y la confrontación armada, decide exiliarse tratando de contener el baño de sangre y ya no lo contiene. Pues ya de todos modos ya estaba el daño hecho. Y aquí en Venezuela está pasando algo similar. La verdad es de que la evidencia que nos ha llegado a nosotros por las noticias, por la reflexión, por los analistas, nos indican que el gobierno, la administración de Maduro, no aceptó transitar de forma pacífica por medio de la democracia y se empecina, se enterca en continuar en el poder, lo cual pues está llegando a niveles de crisis social y política bastante fuertes que ponen a la misma nación en un estado de riesgo, ¿verdad? Sí. No, veíamos, para seguir comentando el tema, quisiera que vieras lo que señala Nicolás Maduro hoy. Señala, insinúa que puede llegar a otro nivel esta situación, que puede escalar a una revolución de otras dimensiones. Vaya declaración que da el entonces, hasta ahora, presidente de Venezuela. Vamos a ver lo que dice. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. Yo no nací el día de los cobardes, nosotros no nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria. Dice, no me temblará la mano para llamar al pueblo a defender la patria, pero bueno, el pueblo es el que le está pidiendo que se vaya, ¿no? Qué ironía. Sí, hay una sustitución muy artificial de conceptos, con un afán deliberado de confusión, de confundir a la opinión pública internacional, si es que se le puede confundir. Y él le llama revolución a lo que en realidad es represión. Él lo que está diciendo es que desde el poder va a reprimir a la sociedad si siguen las manifestaciones en contra, ¿no? Eso no es una revolución. Revolución es un cambio de régimen para sustituirlo, ¿no? Es una sustitución drástica o dramática de un régimen político. No, y hay que recordar que las revoluciones son de abajo hacia arriba, no de arriba para abajo, ¿no? Aquí lo que él está ya diciendo es que va a reprimir con la fuerza militar a los manifestantes en su contra. Y eso pues es un camino natural de las dictaduras, ¿no? Muy triste. Yo no sé en qué medida. Dicen que el Lord Acton decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y es lo que le está pasando a Maduro. Y eso también debe ser una enseñanza para el resto de las naciones, incluyendo México. Cuando un sistema político, un régimen, una administración gubernamental concentra la organización electoral,
concentra la calificación de los comicios, concentra el control de instancias de defensa de los intereses sociales, concentra el Poder Judicial. Pues entonces el resultado electoral es increíble, ¿no? Nunca sabes qué es lo que está pasando allí. Si ganas, pierdes porque no tienes credibilidad. Y si pierdes, arrebatas, lo cual es peor. Y esto provoca crisis políticas de este tipo. Cuando se cierran espacios a la manifestación cívica ordenada de una protesta social, cuando los espacios institucionales se cierran, no queda otro camino que la violencia. Ya hubo muertos, ya hubo denuncias de detenidos y desaparecidos de opositores Y al puede, régimen. y puede ponerse todavía peor, ¿verdad? Entonces ese es el camino de la negación de la tradición republicana, liberal y democrática de las naciones occidentales. Por una nación occidental, un país occidental reniega de esa tradición y trata de reinventarse. Lo que hace es crear esto, un régimen de excepción, con una especie de o cuasi dictadura, y con un populismo autoritario, militarizado, que termina siendo esto. Una democracia simulada, ¿no? Democracia simulada con represión, ¿no? Y todo en el afán de representar al pueblo. Sí, fíjate que estaba leyendo hace unos días a Andrés Oppenheimer. Él hacía una relatoría, es un periodista, escritor que ha cubierto demasiadas elecciones en Latinoamérica a lo largo de 30, 40 años, y él señalaba que nunca había visto de tal dimensión el robo de votos en una elección presidencial en América Latina. Él hablaba de que en promedio los gobiernos que en el poder truquean o arman algunas estrategias para robarse entre 3 a 5% de los votos, pero él señalaba que incluso ahora en Venezuela estaban llegando al 40% del robo la manera de tergiversar los votos emitidos en la elección el 28 pasado, y señalaba que hay muchos argumentos por los cuales hay que dudar de esos votos. Entre ellos señalaba encuestas previas a la elección y encuestas de salida que daban promedio del 60% para arriba a la oposición, incluso algunas en 70%, y a Maduro le daban unas 30 o 14% en la votación. El día de la elección así se manifestó las encuestas de salida, y critica mucho pues la reticencia y la negación del propio gobierno y de Nicolás Maduro para publicar y presentar las boletas electorales, ¿no? Hay un reclamo generalizado en América y ya incluso en Europa. Estados Unidos incluso ya también hizo algunas declaraciones firmes, señaló que la paciencia se les había acabado, pero incluso la Organización de Estados Americanos, la OEA, sesionó con la intención de aprobar que Venezuela hiciera públicas todos los resultados electorales, pero no se logró la votación necesaria, ¿no? Bueno, pero independientemente de la OEA, la presión internacional existe, ¿no? Y son muchas las naciones latinoamericanas las que han manifestado la exigencia de que el proceso se acredite y se demuestre con verosimilitud los resultados electorales, lo cual se logra con el conteo de las actas, ¿no? Pero no lo van a hacer. Sí, la oposición señala que de acuerdo a las actas ellos ganaron por más del 60% de la votación. Obviamente Nicolás Maduro ya da tumbos de altanería, de bravuconería, incluso retó a pelearse con el candidato opositor, Se siente que está en la antigüedad, ¿no? Le gritó cobarde desde Miraflores. También retó a los golpes a Elon Musk, el empresario. Mucho le va a hacer caso. Y a mí me parece que es dar muestras de una desesperación real, de que quizás sus días son los últimos días en el gobierno. El problema es todo el daño que pueden provocar esos últimos días, ¿no? O sea, una persona
aquejada por ese mal autoritario, como parece que lo está haciendo Maduro, pues puede provocar una represión sangrienta, que ha pasado muchas veces en la historia de América Latina, Claro. ese tipo de represiones sangrientas a cargo de dictadores, que al rato la historia los pone en su lugar, pues sí, pero mientras generaron muerte, dolor, desesperanza, muchas cosas. Lo más terrible, Saúl, es que en América Latina ha habido dictadores de izquierda y de derecha. Sí, claro. Populistas como Maduro, pero también de extrema derecha como Pinochet, ¿no? En Claro. Chile. Y la solución de todos ellos ha sido la represión, la desaparición forzada de personas, la negativa a cualquier signo de oxigenación del sistema político que representan y el fraude electoral escandaloso. Claro, la posición de México, Colombia, Brasil, ¿cómo lo interpretas? Son en la votación de la OEA, Brasil y Colombia se abstuvieron y México estuvo ausente en esta sesión de la OEA. Pues yo creo que esos son momentos en los que no le hubiera costado gran cosa a ningún gobierno decir, a ver, demuestren que ganaron. Acrediten ante la opinión pública, no solamente a su país, sino Claro. internacional, los resultados que obtuvieron, y está bien, porque es una exigencia de decencia institucional. Pero cuando es obvio que hubo algo ahí mal hecho, y nos abstenemos, y ahora sí estamos muy en la doctrina internacional de no intervenir y todo eso, creo que son momentos estos donde no cabe la no intervención, porque no es una intervención que lastime el desarrollo de un pueblo, es una intervención que forma parte de una exigencia democrática cotidiana. Bueno, ya ganaste, qué bueno, te felicito, pero ahora, por favor, mira, hay muchas naciones que están pidiendo que se aclaren los resultados, acláralos, como parte del compromiso democrático que hemos establecido entre nuestras naciones. Y bueno, el hecho de que no se haga así, pues también va a dejar una huella en la política exterior de México. Todavía no sé si buena o mala, pero la va a dejar. Hay ciertos detalles que algunos analistas han tomado como ya preocupantes, y es el camino que tomó en su momento Venezuela ya con este nuevo sistema político. Bueno, no nuevo, pero el sistema político que tienen. Chavismo, ¿no? El chavismo, primero una regla de ejecutar programas sociales a cambio de votos. El segundo paso que dieron fue fortalecer de manera exorbitante a las Fuerzas Armadas, darles demasiado poder a las Fuerzas Armadas. Y el tercer paso fue apoderarse del Poder Judicial y del órgano que organizaba las elecciones. Eso pasó en Venezuela. Y los analistas lo ven como un símil a México. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, sí es preocupante porque se trata de caminos que, cuando menos en esa expresión, parecen muy convergentes. Habrá que analizarlos. Lo cierto es de que suenan lógicos en el caso de Maduro, porque desde la época de Chávez intentaron dominar el modelo político, el modelo competitivo, mediante el reparto masivo de programas sociales, de prebendas sociales, lo cual me parece muy bien. El problema, insisto, el gran problema es el equilibrio fiscal. Tú no puedes gastar más de lo que tienes. De lo que tienes. Y si gastas más de lo que tienes, tarde o temprano eso lo va a terminar pagando la nación. Porque empiezas a tomar medidas inflacionarias imprimiendo billetes, lo cual es una barbarie. Empiezas a endeudarte, empiezas a postergar otro tipo de inversiones sociales, empiezas a dejar de invertir en salud, en infraestructura, en otras cosas, en aras de seguir manteniendo programas que te dan dividendos políticos. Y eso es un suicidio a largo plazo, que además lastima mucho a los países. Y luego congraciarte con las Fuerzas Armadas, pues también suena lógico, porque en gran medida las Fuerzas Armadas son un factor de equilibrio en toda Latinoamérica. Y durante mucho tiempo fueron las protagonistas de los golpes de Estado en Latinoamérica, con excepción de México, que México se ha cocido o cocinado aparte. Pero
la alianza con las Fuerzas Armadas, en el caso de Maduro, le significa la oportunidad de que las mismas Fuerzas Armadas no intervengan y lo equilibren de una forma drástica, ¿no? Y por último, el control electoral del país y el control judicial pues son indispensables para mantener el control del país precisamente en estos momentos electorales, lo cual es bastante preocupante. Sí, claro, y tomando en cuenta esto del control del Poder Judicial y de los órganos que organizan las elecciones, en México sigue el debate por la reforma judicial. Hay ciertas manifestaciones ya más firmes de parte de los trabajadores o de los miembros del Poder Judicial. Ya hay ciertas protestas en las charlas, en los debates donde se está analizando la reforma judicial. A Lenia Batres no le ha ido muy bien en estas charlas donde se ha presentado, donde parece que está en proselitismo puro en lugar de estar resolviendo casos en la Suprema Corte de Justicia. Pero el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca pues se fue directo y dijo que la reforma judicial obedece al enojo del presidente porque en su momento no le aprobaron que la Guardia Nacional estuviera bajo las órdenes o estuviera dentro del ejército mexicano, y señala que pues se mantuvieron así porque así era la norma constitucional y que tuvieron que aprobarla de esa manera. Si quieres vamos a ver lo que dice el ministro Juan Luis González para saber lo que señala con relación al supuesto enojo que derivó en toda esa propuesta de la reforma judicial. Señores, sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder, que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo, porque se dictó una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra. Esa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora, bueno, lo entendemos perfectamente y que si estamos sujetos a una revocación lo aceptaremos con gusto porque es lo que manda el pueblo. Y el diputado Noroña, el senador Noroña, decía que si alguien estaba o nos sentíamos por encima del pueblo, creo que no, somos parte del pueblo y así lo respetamos. Gracias y disculpen. Pues en este debate ya empiezan a subirse de tono las defensas o las posiciones y ya el ministro pues se va directo y dice, yo creo que fue por esto, ¿no? Es una venganza y está riesgoso esto. Digo, va a ser muy difícil que descubramos algún día si es verdad o mentira lo que dice el ministro, pero lo cierto es de que se advierte un empecinamiento por parte del presidente y de su administración por la transformación del Poder Judicial. Una transformación que no se había pedido. Vaya, yo no recuerdo que nadie le haya dicho al presidente de campaña, queremos que se elijan democráticamente los jueces en México. Digo, es una idea de él y un proyecto de él que ha perseguido con mucha tenacidad, ¿no?, en este momento. Y bueno, el caso de Lenia Batres es patético, pues es una persona que no es su culpa, pero la aventaron sin méritos a una posición de esa magnitud, ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué sin méritos? Porque no tenía legitimidad, tenía legalidad. La legalidad se cumple los requisitos legales, tenía un título expedido, bueno, está bien. Pero la legitimidad es que tú tengas los elementos de justicia para decir, vaya, la posición la merece. Ella no era investigadora jurídica, no era una gran abogada, no había trabajado en un despacho prestigiado, no tenía publicaciones importantes vinculadas con el desarrollo jurídico, porque eso pues se sabe, pues, o sea, los abogados lo conocen. Entonces nomás la toman, la ponen ahí, y obviamente su misión no es ser una buena ministra, pues no lo puede ser. Se nota a leguas que lee lo que otros le escriben y lo repite allí, que ni siquiera está entendiendo bien de qué se tratan a ese nivel de complejidad jurídica de las cosas. Que vaya, es difícil. O sea, me parece que es un símil de, guardadas las proporciones, pero a Noroña, ¿no? Pero acá en el tema... De otro tipo. Y bueno, pues su posición ha sido defender ultranza lo que dice el presidente, y eso no la convierte en una figura popular precisamente entre los trabajadores del Poder Judicial, porque
se advierte que está ahí solamente en un afán proselitista a favor de la reforma y no para cumplir una visión jurídica impecable, ¿no? Como debería ser la de un ministro. Y es muy interesante ahorita porque ya se están sumando muchas voces de peso en contra de la reforma judicial. En días pasados también el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, afirmó muy categóricamente su posición con respecto a la reforma, que no fue favorable, ¿no? Claro. Había mantenido una posición un poquito ambigua unas semanas atrás, pero ahorita ya, Sí, estaba como políticamente correcto, ¿no? ya Pero como que tomó partido, y es el rector de la UNAM, digo, no es cualquier cosa, no es una agrupación por ahí de académicos, está representando a la universidad más poderosa de México y una de las más poderosas de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que darle mucho seguimiento a este debate. Es un debate irresuelto y me da la impresión que es un debate que no están ganando en términos argumentales los promotores de la reforma. no, pero es que es muy grande la diferencia entre quienes están en la posición de defender el Poder Judicial y quienes están defendiendo solamente con un guión, ¿no? Un guión presentado, un guión pasado de mano a mano, ¿no? Así es. Entonces, bueno, si se está perdiendo ese debate, pues a la mera hora van a poder hacer la reforma, claro, pues tienen los votos para hacerla, pero va a ser una reforma ilegítima, una reforma sin sustancia y una reforma sin una red social de apoyo, que tarde o temprano va a ser revertida. Claro, oye, y la posición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum señala que la intención no es desaparecer el INE, sino solamente integrarlo a la Secretaría de Gobernación. No, pues eso es terrorífico. Yo, con mi respeto para la doctora Claudia Sheinbaum, pero eso es arruinar el modelo democrático del país. O sea, si el Instituto Electoral... ¿Es regresar a qué? ¿Qué te gusta? ¿A 40 años atrás. Echeverría. 40 años mínimo, ¿no? O sea, ha sido una larga evolución democrática en México para poder garantizar que el conteo, la organización del conteo de los votos y la calificación de las elecciones corresponda a órganos autónomos, pues. Que había imperfecciones, defectos, problemas, claro, pues hay que resolverlos, pero no se resuelven arruinando las instituciones. Las instituciones, ¿no? Entonces, ahora el conteo, la organización del conteo de las elecciones y la calificación va a estar en manos del mismo gobierno, que es Lo mismo que pasa en Venezuela, ¿no? es un absurdo. Yo no entiendo cómo es posible que un movimiento político que nació de la oposición, que se fincó en luchas democráticas para acceder a las posiciones públicas, terminen enlodando así su propia historia y ahora justifiquen una regresión al modelo autoritario que había antes del modelo en vías de consolidación democrática que teníamos. Es increíble eso. Yo creo que deberían meditar mucho esto que están haciendo, porque todos los que se pongan a justificar una decisión así, tarde o temprano van a ser juzgados con mucha severidad por la historia, ¿no? Sí, se me viene a la mente una crónica que en su momento hizo Jorge Ibargüengoitia, un periodista, escritor mexicano, de aquella época cuando el PRI solamente gobernaba, que no había más. La dictadura perfecta. La ¿no? dictadura perfecta, y escribió una columna para un periódico una semana antes de la elección y decía, qué nervios, no sé quién va a ganar el domingo. Era un absurdo. Era un absurdo, ¿no? O sea, absurdo. Y ¿por qué? Porque las elecciones las organizaba el gobierno, ¿no? Y es como que yo te dijera, oye, voy a organizar una rifa, porque pues quiero irme de vacaciones. Voy a organizar una rifa, voy a rifar uno de mis libros, ahí está mi libro. Y cada boleto cuesta 100 pesos. Y la rifa va a ser en mi casa. Yo la voy a hacer. Y ahí hago la rifa, ¿no? Yo saco los papelitos. Mira, fíjate, no ganó nadie, me voy a quedar con el libro. O sea, Claro. digo, es grotesco. Lo menos que puedes hacer es, oye, pues un amigo, ayúdame a hacer toda la rifa, ¿no? Para darle credibilidad, ¿no? Bueno, ese ejemplo tan burdo nos demuestra el absurdo y la sinrazón de que es que la institución dedicada a las elecciones en México deje de tener una vida autónoma y se regrese a depender de instancias federales. Sí, yo creo que la población, digo, en México, a no ser que
apriete mucho el problema, reaccionan. Regularmente el mexicano no le gustan los problemas, es un poco más pausado en ese tipo de situaciones, pero yo creo que sí es necesario que la población comience a entender la trascendencia de este tipo de decisiones originadas desde el poder y hasta dónde puede generarse un problema posterior a que pasen cualquiera una de estas propuestas, ¿no? Sí, y yo creo que, digo, a mí se me hace muy triste, Saúl, que existan argumentos o pseudoargumentos para justificar una regresión democrática, porque eso es lo que sería. Hay evoluciones, progresiones democráticas, que son difíciles, son a cuentagotas, son un cuesta arriba, un caminar cuesta arriba, pero las regresiones son muy rápidas. Claro. Es volver a caer en el abismo autoritario. Y eso creo que es un pésimo mensaje para el futuro nacional. Sí, claro. Oye, Rubén, y otro tema que acaparó los titulares de todos los medios la semana que corre, la semana pasada y esta, pues la detención de el Mayo Zambada y el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, en Texas, en Estados Unidos. Hay diversas versiones. El gobierno mexicano inmediatamente después, al siguiente día, no sabía qué había pasado, decía que no tenía datos, no sabía si habían sido entregados o de manera voluntaria o si les habían puesto un 4, que no sabía más. Y hoy en una entrevista con Azucena Uresti, el abogado de El Chapo Guzmán señaló que era un acuerdo que habían tomado la entrega de entregarse de manera voluntaria el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, y que había sido resultado de una negociación de 4 años. Pero también la encargada de la seguridad pública y seguridad ciudadana en el país, Rosa Isela Rodríguez, señaló que no sabían, Estados Unidos, que no sabía que en ese avión iba el Mayo Zambada, que solamente iba Joaquín Guzmán López, y que ellos no sabían, que se enteraron hasta que ya estaba en vuelo la aeronave, ¿no? Diferentes versiones, diferentes situaciones, y va a dar mucho de qué hablar, sobre todo para la política de seguridad de ambos países, Estados Unidos y México, ¿no? Sí, de hecho, lo más triste de esta circunstancia es que nosotros, los mexicanos, porque bueno, el gobierno nos representa a nosotros los mexicanos, estamos totalmente ignorantes de ese tipo de operativos, ¿verdad? Es decir, se puede organizar un operativo, un organismo internacional o un organismo nacional propio de los Estados Unidos, como el FBI o la DEA, lo que sea, que su campo de acción es nacional, no es latinoamericano, ¿verdad? Pueden organizar impunemente muchas cosas en nuestro país. Sí, claro. Pueden organizar detenciones, pactos, pueden hacer negociaciones y no enteran en absoluto al gobierno mexicano. O sea, el gobierno mexicano permanece al margen de ese tipo de decisiones tan trascendentales para su soberanía, para todo. Y la reacción del gobierno mexicano creo que fue mala, los agarró como destanteados todo Sí, se vieron como tardíos, como... mal, lo que dijeron no me pareció muy cuidado, pero sobre todo esto sienta un pésimo precedente hacia el futuro, porque quiere decir que el gobierno de México no es confiable. Y al no ser confiable el gobierno de México, pues bueno, la nación Sí, no o es sea, que confiable, ¿no? en esa supuesta coordinación que hay entre los dos, fue muy claro que Estados Unidos no tomó en cuenta para nada al gobierno mexicano. Y entonces pues pueden ocurrir muchas cosas así en el futuro. Y yo creo que es un momento importante para que el gobierno federal y para que los protagonistas de la siguiente administración comiencen a pensar cuál debe ser el papel de México hacia el futuro. Y yo creo que el papel de México hacia el futuro debe ser el de generar de nuevo confianza internacional para que se advierta un esquema de cooperación que permita solidez en las relaciones México-Estados Unidos, ¿no? Sí, porque el abogado de Joaquín Guzmán Loera
dejó claro, dijo, esta es una negociación de 4 años con Estados Unidos y nunca mencionó al gobierno mexicano. O sea, es una negociación directa entre Estados Unidos y los narcotraficantes sin tomar en cuenta al gobierno mexicano, ¿no? Entonces, pues ahí no se puede hablar de colaboración, no se puede hablar de respeto, no se puede hablar de muchas cosas. Y eso manda una señal preocupante hacia el futuro. Y eso nos debe preocupar a todos los mexicanos, no solamente a los integrantes de una administración o de un gobierno, porque nos hace perder una personalidad y brío ante el exterior. Vaya, habrá entonces la suposición de que las fuerzas institucionales del país están cooptadas por el narcotráfico o son incapaces de generar un esquema de seguridad que permita procesos de extradición o de captura efectivos, ¿no? Vaya, es como ningunearnos, ¿no? Es como mandarnos a una minoría de edad institucional que creo que debemos meditar mucho para superar estas cosas. Sí, vaya temas, los 3 temas nos van a dar mucho material en los próximos días. Seguramente tendremos oportunidad de volver a platicar de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa con la reforma judicial en México, de lo que pasa con este caso de Estados Unidos y la entrega o no entrega voluntaria de estos narcotraficantes mexicanos. Y se nos ha acabado el tiempo, Rubén. Nada más, por último, quisiera mencionar que hoy el Instituto Nacional Electoral pues aprobó la remoción de Adriana Ruiz Bisfocri como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima. Señala algunos motivos, entre ellos negligente defensa jurídica del Instituto Electoral del Estado de Colima, el cierre de 10 consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Colima, dejando a la ciudadanía sin atención en materia electoral, entre otros motivos que está presentando el Instituto Nacional Electoral. Y pues bueno, también este tema nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. El Instituto Electoral también tendrá que sesionar para, de este momento, un encargado, pero también tendrá que sesionar para determinar el procedimiento para reponer o poner a alguien más en el Instituto Electoral del Estado de Colima, ¿no? Y ella misma puede controvertir, sí, ¿no? ella puede controvertir, puede impugnar esta resolución, pero bueno, de entrada, pues queríamos dejarlo. Habrá que analizarlo. Habrá que analizarlo y ver qué pasa en los siguientes días. ¿Qué pasa? Pues muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Saúl. Gracias por Gracias, todo. un placer Estamos poder al orden, platicar como contigo, siempre. escucharte y demás, ¿no? Muchas gracias, igualmente, Saúl, gracias. Pues agradecemos mucho el favor de su atención por haber estado con nosotros este miércoles de Focus. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy buenas noches.